El 5 de enero de 1942, mientras gritos exultantes de victoria resonaban en las calles de Tokio, el almirante Loroku Yamamoto dio instrucciones al Estado Mayor de la Flota Imperial Combinada para comenzar a prepararse para la segunda etapa de operaciones en la Guerra del Pacífico. Su estudio de los informes de situación en Filipinas, Malaya y los puntos del sur indicaron que las tropas japonesas en unos pocos meses tendrían el control de Asia Oriental y las otras áreas que habían atacado en diciembre, por lo que Yamamoto le dijo a su jefe de Estado Mayor, Matome Ugaki, que quería que los planes se hicieran realidad. Completado a mediados de febrero, la velocidad con la que los japoneses habían conquistado el Pacífico Occidental asombró a los planificadores en Tokio y provocó un agudo desacuerdo dentro del Estado Mayor Imperial. Los ardientes nacionalistas militares querían seguir adelante mientras Japón fuera victorioso, sin importar cuán lejos fuera un campo. Al personal le preocupaba que si permanecía en Tokio sería asesinado debido a su oposición pública a la guerra ilimitada, incluso ahora sus opiniones no eran un secreto para quienes lo rodeaban. Su jefe de personal, el almirante Ugaki, escribió en su diario sobre la necesidad de un estadista con visión de futuro después de este primer mes de victoria gloriosa. Esas fueron palabras que Yamamoto usó a menudo para advertir que Japón no podía hacer la guerra a las potencias occidentales y esperaba ganar a largo plazo. Koono y otros que no parecían saber qué tipo de guerra Japón debería librar en el Pacífico 3 meses antes de Pearl Harbor. Yamamoto se había reunido con un amigo Ryoichi Sasakawa, presidente de la organización ultranacionalista Kokusu-do en el Imperial Navy Club en Chiba. Yamamoto, advirtiendo a su amigo que la guerra era inevitable debido a las decisiones tomadas por los políticos, dijo que al principio tendremos todo a nuestra manera, extendiéndose como un pulpo extendiendo sus tentáculos, y ahora, apenas un mes después de que la guerra había comenzado, el pulpo se había extendido. Sin embargo, Yamamoto, casi plano, también había advertido a su viejo amigo que la euforia no podría durar el tiempo que dijo que la acción política era el momento en que Singapur cayera, que el desastre perturbaría a los británicos en la India y que sin duda estarían dispuestos a escuchar hablar de paz. Yamamoto conocía bien a los británicos, había sido miembro de las delegaciones en las conferencias navales de Londres de 1930 y 1934, también conocía a los estadounidenses y había sido agregado naval japonés en Washington de 1926 a 198. Estuvo de acuerdo en que una vez que los políticos iniciaron la guerra, se debe obtener rápidamente una gran victoria, pero cuando se logre esa victoria, él creía que Japón solo tendría 1 año y medio para disfrutar de la gloria. Debemos lograr un acuerdo de paz. Para entonces, le dijo a Sasakawa, y esperaba que este viejo amigo llevara la voz entre los líderes políticos de derecha que estaban en el poder el 5 de enero. La costa malaya en Filipinas, Manila y la base naval de los Estados Unidos en Cabet habían sido capturadas. Los británicos se habían rendido en Hong Kong y las fuerzas japonesas estaban en camino a nuevos desembarcos en las Indias Orientales holandesas, en Rabaul, en Nueva Irlanda, Amba y en las Islas Salomón. El ataque a Pearl Harbor, sin embargo, no había logrado todo lo que Yamamoto había esperado para la destrucción de los elementos principales de la flota de los Estados Unidos. Los portaaviones que habían estado en el mar estaban ilesos y representaban una amenaza constante. Lo que se necesitaba era un logro espectacular, y Yamamoto no esperaba en la caída de Singapur durante 5 o 6 meses. Llegó el 15 de febrero. Creyó que si quería lograr su objetivo de establecer él en el escenario de la negociación, debía avanzar en otra dirección, pero la cuestión que tenían ante sí sus planificadores era dónde atacar a continuación. El ejército vetó la sugerencia de Yamamoto de atacar la Unión Soviética. Tal guerra se libraría casi enteramente en tierra y el ejército estaba muy ocupado en China y el sudeste asiático, por lo que se ofrecieron otras 3 ideas. La favorita de Yamamoto era atacar en el Océano Índico, invadir Salón, sacar la flota británica del lejano oriente y destruirla, como Yamamoto había destruido los barcos estadounidenses en Pearl Harbor, y luego avanzar hacia el Medio Oriente para unirse con los alemanes. Se dirigían hacia los campos petroleros soviéticos en el Cáucaso. De esta manera la armada japonesa tendría asegurada todo el petróleo que necesitaba. El ejército se negó a considerar una operación en el Medio Oriente, por lo que solo quedaron 2 planes. Uno, defendido por el Estado Mayor Naval en Tokio, pedía un ataque a Australia para privar a los estadounidenses de esa base de operaciones avanzada. Después de entrar en las Islas Salomón, la armada tomaría Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Fiji y Samoa. Los defensores de este plan en el cuartel general imperial ya estaban estableciendo sistemas de ocupación para Australia y Nueva Zelanda, pero a Yamamoto no le gustaba plan de Australia porque pensó que tomaría demasiado tiempo y aún así no sería lo suficientemente espectacular como para detener a los estadounidenses. Yamamoto también sabía que el ataque a Pearl Harbor había despertado el espíritu de venganza en personas que los japoneses habían aprendido a detestar como suaves e incompetentes.
Demasiado blandos el ejército dijo pelear una guerra, hasta el final era evidente que ni siquiera la captura de Singapur detendría a los estadounidenses. Yamamoto quería una victoria que hiciera posible que Japón extendiera una generosa rama de olivo. En enero Yamamoto ordenó que se trazara otro plan y 2 meses después lo envió oficiales a Tokio con el documento, designado como el Plan Mi, que preveía una batalla frente a la isla Midway donde la fuerza de portaaviones estadounidense sería destruida. También envió a Tokio el plan al que detallaba la invasión del continente norteamericano a través de Alaska. Si todo iba bien, Hawái sería ocupada y más tarde tal vez la costa oeste. Al menos las victorias en Midway y en las negociaciones darían a los políticos una base para negociar el tipo de paz que Yamamoto esperaba lograr en Tokio. Los almirantes se pelearon alrededor de la mesa de conferencias en el Ministerio de Marina, pero en el final que Yamamoto había olvidado fue el significado potencial de la caída de Singapur en febrero y el inminente colapso de Bataan y Corregidor, cualquiera de los cuales podría haber servido al propósito de Yamamoto. La razón por la que ya no eran importantes residía en la incursión de abril del escuadrón de bombarderos B-25 del izquierdista coronel Jimmy Doolittle en Tokio. La incursión de Doit había conmocionado a los japoneses al darse cuenta de que los estadounidenses apenas estaban comenzando a luchar en junio. Después de que la operación Midway estallara en un desastre para Japón, no había tiempo para recriminación. De hecho, el ejército ni siquiera sabía el alcance total de la derrota. La noticia de la destrucción de 4 grandes portaaviones de la flota fue cuidadosamente suprimida para que fuera conocida solo en los niveles más altos de la Armada. Mientras Yamamoto había estado en su excursión a mitad de camino, el Estado Mayor Naval en Tokio había movido a la Armada y sus fuerzas aéreas firmemente hacia el sur para preparar el próximo intento de aislar a Australia. Las fuerzas navales habían tomado Rabaul el 23 de enero y desde ese momento en adelante habían llevado a cabo constantes reconocimientos aéreos y bombardeos contra otras islas y Nueva Guinea. Era evidente para los australianos que comunicaron sus preocupaciones al general Douglas MacArthur después de su llegada en marzo de que los japoneses pronto actuarían contra Nueva Guinea si tenían éxito. Sería casi fácil para los japoneses tomar el norte de Australia en febrero. Los japoneses ya habían bombardeado Darwin y en marzo, cuando invadieron Salamaua, Nueva Guinea, el ritmo se aceleró en mayo. Justo antes de la batalla de Midway, los japoneses enviaron una fuerza de ocupación hacia Port Moresby, pero fue rechazada por la feroz defensa de los estadounidenses y australianos en la batalla de portaaviones del Mar del Coral. Los japoneses ocuparon Tulagi al norte del Canal Wad y construyeron allí una base de hidroaviones. La batalla del Mar del Coral convenció a Plan en Washington y Australia de que tenían que prepararse para un movimiento japonés en el sur. MacArthur le dijo al gobierno australiano que debía estar listo para un ataque antes de un ataque japonés que generalmente se esperaba que se hiciera contra la India. Cablegrafió el general Marshall pidiendo 2 portaaviones y 1000 aviones, pero en Washington eso puede. El almirante Ernest J. King, jefe de operaciones navales, informó al general Marshall que hasta finales de junio solo tendría 2 portaaviones en funcionamiento en todo el Pacífico, mientras que en vísperas de Midway los japoneses tenían 10 y el comandante de la flota del Pacífico, Chester W. Nimitz, ya había advertido con anticipación sobre el gran movimiento que esperaba que hicieran los japoneses, que resultó ser la batalla de Midway. Mientras los acontecimientos seguían su curso en Midway, los japoneses estaban estableciendo sus fuerzas en el área de Nueva Guinea Solomon. El mayor general Tomaro Ori desembarcó la fuerza de los mares del sur en Salaba y las tropas navales ocuparon Ley y comenzaron a construir una base aérea allí independientemente del almirante Yamamoto. El Estado Mayor Imperial había planeado la operación de Port Moresby y se ordenó al general izquierdista Harukichi Otake que avanzara hacia Nueva Caledonia, Fiji y Samoa y que estuviera listo para reanudar el avance contra Port Moresby en julio, que sería después de la batalla de Midway, cuando se podría esperar que el almirante Yamamoto hubiera regresado con su flota combinada. Se esperaba que esa gran fuerza de portaaviones protegiera este nuevo movimiento a pesar de la derrota en Midway, que se informó como una victoria para las fuerzas en el campo. Alterar sus planes unos días después de que Midway los australianos informaran al general MacArthur que los japoneses estaban listos para moverse en vista de la victoria de Midway. MacArthur sugirió que los aliados realizaran un ataque preventivo en el área de Nueva Bretaña y Nueva Irlanda y luego un asalto a Rabaul, la principal base aérea y naval japonesa en el área con los 2 portaaviones, los 1000 aviones y una división anfibia. MacArthur obligaría a los japoneses a regresar a True el 12 de junio. El general Marshall ofreció el plan MacArthur al almirante King, con algunas modificaciones. Quería 3 portaaviones en lugar de 2, una división de infantería de marina y 3 divisiones del ejército para realizar los asaltos. El almirante King se opuso a la idea porque pondría a MacArthur al mando de los combatientes. Las otras razones de King eran complementarias: los portaaviones estarían sujetos a ataques terrestres y no tendrían suficiente protección, ya que resultó que la Armada tuvo que hacer frente a ambos problemas tácticos en Wad. Servir bajo la Armada, pero nadie podía negar la necesidad de detener a los japoneses antes de que tomaran Nueva Guinea y estuvieran listos para atacar a Australia.
El problema para el Estado Mayor Conjunto era quién iba a comandar la operación. Le dieron a la fase 1 la tarea principal de llevar las islas Santa Cruz Alaji y posiciones adyacentes al canal Admiral King Wad. Era solo un punto en el mapa sin valor táctico o estratégico conocido. Ni siquiera merecía un nombre en este plan del JCS. El almirante King se salió con la suya porque el Estado Mayor Conjunto reconoció que King ya había planeado una línea de defensa en el Pacífico para proteger a Australia y su plan necesitaría relativamente menos fuerza que la que los miles de tropas de MacArthur estaban entrenando en Nueva Caledonia y King había obligado al general Arnold a enviar allí varios escuadrones de aviones de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Wilson Brown, cuya indecisión en la época de la isla Wak la crisis había despertado la molestia de King, fue enviado a una unidad recién establecida llamada Comando de Entrenamiento Anfibio en San Diego. A él y al general de División de Infantería de Marina Holland Smith se les pidió que desarrollaran nuevas técnicas para la guerra de las islas. El contraalmirante Richmond Kelly Turner, el oficial jefe de planes de King, sugirió que el primer esfuerzo debía ser mantener la línea en el Pacífico Sur mientras se entrenaba a las fuerzas anfibias. La segunda etapa sería una ofensiva combinada de los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda a través de las Islas Salomón hasta el archipiélago de Bismarck y las Islas del Almirantazgo. La tercera etapa implicaría la toma de las Islas Carolinas y Marshall y la cuarta etapa llevaría a los aliados a las Indias Orientales holandesas o a las Filipinas. El almirante King aprobó este plan, era justo lo que él mismo imaginó e hizo arreglos para traer al vicealmirante Abel Gorley, que se desempeñaba como observador naval en Londres, para encabezar el comando del Pacífico Sur. King separó al contraalmirante Turner de la división de planes y le dijo que se preparara para asumir el cargo de comandante de la operación anfibia. Todo esto se hizo incluso antes del asalto japonés. En Port Moresby, Tulagi, el vicealmirante Gorley salió de Washington el 1 de mayo y tomaría el mando de la Fuerza del Pacífico Sur el 19 de junio, pero primero tuvo que ir a Pearl Harbor para informar al almirante Nimitz, quien sería su superior directo cuando Gorley llegó a Pearl Harbor. La ofensiva japonesa ya estaba comenzando en el Pacífico Sur el 22 de mayo. Un avión del ejército vio un avión de reconocimiento fotográfico japonés tomando fotografías del canal de Wad. La inteligencia del ejército sugirió que los japoneses se estaban preparando para construir un aeródromo allí en junio. 25 La inteligencia del ejército informó que el pasto en el plano central de la isla se había quemado y se habían levantado tiendas de campaña en el área. Se estaba construyendo un barco en embestida. 6 días después, un observador de la costa australiana en el canal Wad informó que la construcción de un aeródromo solo estaba esperando la llegada de unidades de construcción japonesas. Incluso conocía los nombres de las fuerzas pioneras 11 y 13, que eran el equivalente de las unidades CB estadounidenses. Esta información fue confirmada en una interceptación de radio realizada por los oficiales de inteligencia de Nimitz en Pearl. El grupo de inteligencia de radio de la flota del Pacífico de Harbour, que había roto partes del código naval japonés, recibió un mensaje que decía que las fuerzas pioneras 11 y 13 llegarían a su destino el 4 de julio y la inteligencia de la flota sumó 2 y 2. El almirante Turner estaba visitando Pearl Harbor ese día en su camino para prepararse para el desembarco anfibio en algún lugar del Pacífico Sur cuando el almirante Nimitz recibió el informe de inteligencia por radio. En Wellington, donde abordó su buque insignia, el USS MC Cawley, el antiguo barco de pasajeros de Grace Line, Santa Bárbara, su tarea era entrenar todo un grupo de trabajo anfibio en un mes mientras Turner comenzaba a mover barcos y hombres alrededor. El almirante Gormley estaba en camino a Melbourne para conferenciar con el general MacArthur. Gormley salió de Nueva Zelanda con la cabeza llena de pensamientos sombríos sobre la tontería de intentar organizar una operación anfibia cuando nadie sabía cómo hacerlo. MacArthur, que tenía sus propias razones para no gustarle el plan, estuvo completamente de acuerdo con él. También estuvieron de acuerdo en que con los aviones disponibles no podían garantizar que The Landing tuviera suficiente cobertura aérea después de que toda esta reunión ocurrió el 18 de julio y los aterrizajes se realizarían en 3 semanas. Enviaron un despacho a Washington recomendando que la operación se pospusiera, pero King no estaba contento con ese mensaje. King le había dicho a su nuevo comandante que le estaba entregando un trabajo difícil y que no podría darle las herramientas adecuadas hasta tal vez el otoño. La respuesta fue no. La invasión procedería según lo planeado ahora. Gorley había dejado a Washington convencido de que Estados Unidos no estaba preparado para una acción agresiva en el Pacífico Sur. Su pesimismo aumentó cuando intentó y fracasó en lograr que CBS y otras unidades fueran enviadas inmediatamente a Nueva Zelanda desde el principio. El plan de invasión del canal Wad se destacó por fallas de inteligencia. Todos los comandos involucrados sabían que había una operación a la vista, especialmente después del 10 de julio, cuando el almirante Nimitz envió al almirante Gormley sus órdenes de operaciones. La principal base aérea japonesa estaba ubicada en Rabaul.
Los aviones de esos campos podían detenerse en el canal Guadal para repostar y bombardear Australia. 10. El informe de los servicios de inteligencia aliados que llegó a King contenía solo un comentario casual sobre la construcción del aeródromo en Guadalcanal y unos días más tarde un informe ubicaba el campo en el lado equivocado de la isla. A finales de julio, los japoneses habían completado el aeródromo y de regreso al cuartel general de la flota combinada en Japón. El almirante Yamamoto dio órdenes de que la primera misión preparada saldría de Rabaul el 14 de agosto como comandante de la Operación General de los Estados Unidos. El almirante Gorley trató desesperadamente de obtener más ayuda para construir bases avanzadas para traer más aviones, pero en todas partes al volverse, se enteró de la verdad de la afirmación del almirante King de que no podría proporcionarle a Gormley las herramientas adecuadas. Los suministros de las fuerzas invasoras, por ejemplo, se cargaron en Hog Podge a bordo de los transportes en Oakland. Había muchos muelles para que los barcos pudieran descargarse y recargarse con suministros en el orden de su uso previsto. Cualquiera de sus subordinados la necesidad absoluta de detener a los japoneses antes de que llegaran a Australia. El cronograma se mantuvo a finales de julio. Había prisa y 177.000 marines se movían en barcos de tropas desde California, Pearl Harbor, Numa y Samoa. El almirante Gormley estaba demasiado ocupado para celebrar una conferencia de sus comandantes, pero el 28 de julio el almirante Frank Jack Fletcher, que se suponía estaba al mando táctico, convocó una reunión a bordo de su buque insignia, el portaaviones Saratoga. Por primera vez, los comandantes de la unidad táctica se reunieron para se habló de la invasión y el almirante Fletcher debía proteger la invasión con su grupo de trabajo. El almirante Turner debía entregar las tropas del general de la Marina Alexander Bander una vez que los marines hubieran tomado la isla. Se traerían tropas de la guarnición, pero esta operación se convocó tan apresuradamente que nadie había previsto que se mantuvieran tropas en reserva. No había más hombres disponibles en el Pacífico Sur. La reunión en el Saratoga no fue feliz. Fletcher comenzó anunciando que protegería de landings en Guadalcanal durante solo 2 días, insistió, y los miembros del personal de Gourley en la reunión coincidieron en que no se debía arriesgar a los transportistas. Fletcher estaba tímido. 31 Que toda la operación fue una tontería. Apresurado y condenado. El almirante Turner, que tenía una mejor idea del panorama militar global que cualquier otro hombre en la cabina ese día, reprendió a su superior. No tenía sentido ese tipo de argumento, dijo, y se había tomado la decisión de arriesgarlo todo. Era su trabajo cumplir las órdenes. Fletcher debería haber sabido todo eso después de Coral Sea. El almirante King había estado tan disgustado con la constante evitación de acción por parte de Fletcher que había insistido en que el almirante Nimitz determinara la condición del espíritu de combate de Fletcher. Nimitz era un hombre amable y le agradaba a Fletcher. Le había dado al comandante del portaaviones una charla de ánimo y luego, cuando se ganó la batalla de Midway, Fletcher, que estaba al mando, difícilmente podía ser criticado. Pero en vísperas de la primera operación ofensiva estadounidense para advertir a las tropas y a los hombres de los barcos de apoyo que iba a abandonarlos en 48 horas fue un comienzo de lo más desfavorable. El ensayo para la invasión del canal de Guad se realizó el 28 de julio y duró 3 días. El escenario fue la isla Kororo. Cerca de Fiji solo un tercio de las tropas asignadas lograron llegar a tierra y cuando lo hicieron no sabían qué hacer. General Vandergrift consideró la maqueta como un completo fracaso, pero no hubo tiempo ni siquiera para dudar. El 31 de julio, los marines estaban de regreso a bordo de los transportes que se dirigían al canal de Guad en la tarde del 6 de agosto, cuando el grupo de trabajo de 75 barcos se acercaba a las Islas Salomón. El almirante Fletcher se separó nerviosamente de sus portaaviones. Tendría sus aviones sobre la fuerza de desembarco como había prometido, pero los 26 barcos del grupo de portaaviones estaban siendo llevados lo más lejos posible de Harm y Apos. Ese güey, si la inteligencia estadounidense era así defectuosa en cuanto a permitir la construcción japonesa del aeródromo en el canal Guadal, la inteligencia japonesa fue aún más defectuosa porque mientras la flota de invasión de los Estados Unidos se concentraba en el Pacífico Sur, los japoneses no tenían ni idea de un próximo ataque. En julio de 1942 el ejército japonés estaba preocupado por tratar de capturar Nueva Guinea como punto de partida para sus operaciones contra Australia y Nueva Zelanda. La fuerza de los mares del sur del mayor general Tomaro H. desembarcó 2.000 tropas cerca de Buona después de capturar Buona. El plan japonés de construir aeródromos allí como preludio a un nuevo ataque a Port Moresby. En julio el poder aéreo japonés se concentró contra Port Moresby. Los bombarderos y cazas barrieron los pares y los aeródromos casi todos los días después de los desembarcos japoneses. Las fuerzas japonesas de IA también fueron llamadas para apoyar la cabecera de la playa y en los primeros días de agosto su atención se fijó en el nuevo drive. Las fuerzas aéreas combinadas australianas y estadounidenses respondieron con incursiones en las bases aéreas japonesas en Ley durante estos preparativos.
Aguas japonesas tranquilamente se estaba preparando para las próximas operaciones aéreas sobre Australia y luego vería qué acción se tomaría a continuación. En preparación, el 3 de agosto los grupos aéreos navales estacionados en la fueron traídos de regreso a Rabaul para estar listos para las operaciones del Canal Guadal que comenzarían la semana siguiente. Durante la primera semana de agosto los cielos del Pacífico Sur estaban nublados y solo un puñado de aviones de búsqueda japoneses tomaron el cielo. Ninguno de ellos encontró a la armada estadounidense que navegaba hacia el Canal Guadal. Los aviadores japoneses volando desde Rabaul se sorprendieron al encontrar aviones de portaaviones estadounidenses en los cielos alrededor de Bua. Les habían dicho que los portaaviones estadounidenses fueron destruidos en Midway. Los pilotos asumieron que los portaaviones estaban operando con fuerzas australianas que habían marchado a través de las montañas Owen Stanley y en realidad estaban entrenando para la invasión del Canal Guad. Nadie en el alto mando imperial o en el campo sospechaba una próxima invasión. Después de sus 8 meses de victorias continuas, era difícil para los japoneses creer que los aliados podrían lanzar una invasión marítima si se les hubiera sugerido la idea que lo harían. Estado de acuerdo con el general MacArthur y el almirante Gorley en que tal invasión casi no tenía posibilidades de éxito, por lo que cuando la fuerza expedicionaria estadounidense avanzó hacia el Canal Guad, disfrutó del elemento sorpresa. El 4 y 5 de agosto, los 75 barcos navegaron bajo un cielo nublado y el 6 de agosto la flota se movió a través de ráfagas de lluvia casi todo el día, pero cuando amaneció en la mañana del 7 de agosto, el cielo se aclaró, lo que significaba que los aviones de transporte tendrían buena visibilidad para sus ataques. La flota se dirigió al cuartel general en 5:30 y a las 6 los portaaviones lanzaron su primer ataque a los aviones Saratoga y Enterprise. Les asignaron objetivos en la isla del Canal Guadal, Telaji, Gabutu y Tano. Los japoneses habían establecido una base de aviones en Gabutu y Tanmogo que estaban conectados por una calzada. Los aviones japoneses habían sido mantenidos abajo el día anterior por el mal tiempo. El grupo de trabajo del almirante Fletcher informó sobre un avión no identificado durante el día, pero ya sea japonés o un avión del general, el mando de MacArthur era indeterminado. En cualquier caso, los japoneses no se despertaron hasta las 6:12 de la mañana. Cuando el cuartel general de comunicaciones en la base de aviones Tajis envió un mensaje frenético anunciando el ataque, el mensaje de radio fue a la cuarta flota, sexta y octava, almirante Yamamoto y al cuartel general imperial. Era simple y conciso: un fuerte bombardeo enemigo en progreso. El tiempo se había despejado y los aviones volaron hacia cúmulos dispersos a la luz de un cuarto de luna. Los cazas y bombarderos se pusieron en marcha en sus misiones asignadas. 8 cazas liderados por el izquierdista L.H. Bauer despegaron del Enterprise para atacar los aviones de Guadalcanal, los barcos PT, las instalaciones de tropas y los depósitos de suministros. No encontraron aviones ni barcos PT y bombardearon los edificios en el aeródromo en Long Point, mientras que otros 8 cazas del Enterprise mantuvieron una patrulla aérea de combate sobre el transporte. Deportes desde las 6 hasta las 8, cuando fueron reemplazados por otros, los bombarderos comenzaron a atacar Taji y el área del Airpoint, pero no se vio actividad aérea enemiga en toda la mañana. Los estadounidenses lo tuvieron todo para ellos y los únicos aviones dañados fueron los heridos en accidentes operativos. Los aviones de los otros portaaviones atacaron la base de hidroaviones en Gabutu. La sorpresa fue completa. Los aviones estadounidenses llegaron y comenzaron a bombardear y ametrallar los aviones marinos en el agua. Destruyeron 9 hidroaviones similares al Cero, un hidroavión Cabanisi de 4 motores y 8 hidroaviones que funcionaban como aviones de búsqueda y bombarderos. Playas que los marines pronto invadirían antes del amanecer. Los marines en las cubiertas de los transportes podían ver las altas montañas de la isla que era su objetivo. El transporte se deslizó a través del estrecho cuello que corre entre el Canal Guad y las islas Sabo hacia el Canal Seok mientras Down Rose los cañones de los buques de guerra de escolta dispararon y destellos de luz iluminaron la flota. Prácticamente no hubo fuego de respuesta al bombardeo de los cruceros y destructores que los acompañaban. Los barcos de tropas iniciaron incendios a lo largo de la costa. Un depósito de petróleo explotó enviando llamas saltando en el cielo a las 8 después de 2 horas de bombardeos y bombardeos de la isla. Las lanchas de desembarco comenzaron a moverse hacia la costa norte al este del punto más largo. Los marines estaban nerviosos. Ni ellos ni los oficiales tenían experiencia práctica en tal aterrizaje, ya que esta era la primera invasión anfibia estadounidense desde la guerra hispanoamericana. A las 9 las tropas estaban desembarcando en el Canal Guadal. No encontraron resistencia porque los japoneses habían huido a las colinas. El avance fue ridículamente fácil. Los marines pronto vieron cuán completamente habían sorprendido al enemigo. Llegaron los cuarteles de madera de A.C. Ross en los que nunca se había dormido. Encontraron una tienda de campaña con una mesa de desayuno llena de fuentes y cuencos de carne, arroz y ciruelas cocidas. Había cuencos de arroz medio llenos esparcidos por todos lados. Los palillos cayeron apresuradamente sobre la mesa o sobre las esteras de paja del suelo. Las propias tiendas explicaron por qué los japoneses se habían ido tan rápidamente.
fueron destrozadas por la metralla y algunas fueron derribadas por los bombardeos de los buques de guerra antes del desembarco, pero cualquier infante de marina que tuviera ganas de celebrar la facilidad con la que habían tomado sus primeros objetivos, se avecinaban algunos shocks. Era cierto que los japoneses habían sido sorprendidos en el canal Wad y aún no habían atrincherado ni creado fortificaciones permanentes porque la mayoría de los hombres eran tropas de construcción, no hombres de combate, sino en Taji. El primer batallón de asaltantes marinos del coronel Merritt Edson y el quinto batallón del segundo Marine habían encontrado una fuerte resistencia. Alrededor de 250 japoneses estaban ubicados en esta isla. Los japoneses eran tropas del destacamento de la base aérea de Yokohama bajo el mando del capitán Asik Miyazaki. Eran luchadores experimentados y dedicados. Los primeros raiders de Edson eran las tropas estadounidenses más duras en el Pacífico. Todos eran voluntarios elegidos entre las filas de una fuerza. Conocido por sus cualidades de lucha, el concepto de Raider provino de la recomendación del coronel izquierdista Evans Carlson para la creación de una fuerza de comando, y la experiencia de Carlson había incluido un periodo de servicio de varios meses con el ejército de la octava ruta comunista chino en sus luchas de guerrilla contra los japoneses en el norte de China. Los Raiders de Edson se habían entrenado durante muchos meses en condiciones espartanas y cuando llegaron a Guadalcanal ya tenían una reputación poderosa, ya que resultó que necesitarían todos los trucos que habían aprendido y aprenderían algunos nuevos. El primer contacto entre tropas estadounidenses altamente entrenadas y experimentados veteranos japoneses desde que comenzó la guerra en diciembre. Los japoneses tenían una reputación aún más temible que la de los batallones de asaltantes, obtenida a través de la marcha fenomenalmente rápida de sus fuerzas a través de Filipinas, Malaya y las Indias Orientales durante meses. Tokio había alardeado de sus victorias y la mitad del mundo había llegado a creer que los japoneses eran invencibles, una reputación que el alto mando imperial se complacía en alentar a los Tulagi. En ese momento fue, en cierto sentido, el primer campo de pruebas en el que aterrizaron las tropas de Edson. 8:15 de la mañana en la parte noroeste de la isla, y al principio la marcha no parecía mucho más difícil que en el canal Wad. Encontraron cierta resistencia de algunos puestos avanzados. La parte noroeste de Taji estaba cubierta por una espesa selva, pequeños árboles, viñes y bugambila con sus hermosas hojas y espinas afiladas. Al principio, el terreno parecía ser el peor obstáculo. Edson perdió solo a un hombre y ese contra un francotirador cuando los marines llegaron a la playa. Edson planeó moverse por tierra hasta una cresta que corría a lo largo de la isla y luego trabajaron a lo largo de la cima de esa cresta limpiando las laderas a medida que avanzaban hacia el sur, pero el terreno era tan difícil que les tomó 3 horas a los hombres abrirse camino a lo largo de 1,5 millas de terreno elevado. Habiendo alcanzado la línea de la cresta, los marines avanzaron, salieron de la jungla y corrieron directamente hacia las defensas centrales japonesas construidas en la ladera. Los japoneses habían construido refugios y troneras de roca y habían colocado sus ametralladoras con cuidado para crear campos de fuego entrelazados. Descubrieron que al trepar por los acantilados podían arrojar cargas de dinamita y granadas en los refugios y ese era el método que tenían que usar para avanzar una vez que un refugio era volado. Todavía no era seguro en un hoyo. Los estadounidenses mataron a 17 japoneses con cargas de dinamita. Un infante de marina vio una radio adentro y fue a recuperarla. Todavía había 2 soldados japoneses vivos y le dispararon a él y a otro hombre que vino tras él antes de que los mataran. Una sección de infantes de marina tomó esta posición de defensa en el centro de la isla mientras el centro y el flanco izquierdo de la fuerza de Edson empujaban hacia abajo por la cresta. Pero incluso a lo largo de la línea de la cresta el avance no era fácil. Una compañía sufrió un 15% de bajas esa primera tarde. La resistencia frontal fue dura, pero con la resistencia frontal japonesa fue solo la mitad de la batalla. Los francotiradores parecían estar por todas partes atados a los árboles en las cimas de los edificios detrás de las rocas. Una táctica favorita de los francotiradores era dejar pasar el elemento delantero de una unidad marina y luego comenzar a disparar a los hombres desde atrás. Este movimiento casi siempre significaba la muerte para el francotirador, pero generalmente no antes de haber causado varias bajas. Y una cosa que los primeros raiders aprendieron ese día fue que el pequeño rifle japonés calibre 25 y la bala de ametralladora eran más propensos a herir que a matar, lo cual desde el punto de vista japonés fue satisfactorio ya que se necesitaron tropas y recursos adicionales para cuidar a los heridos. Los campos de fuego que se volverían tan familiares en meses posteriores a medida que los marines avanzaron, se toparon con Craftfire y Edson se detuvo porque se acercaba la oscuridad y este no era el momento para sondear los peligros conocidos. Esa noche los marines en Tulagi tuvieron otra nueva experiencia. Los japoneses, sabiendo que eran superados en número y sin ninguna posibilidad de supervivencia, organizaron uno de los contraataques desesperados y mortales por los que se volverían infames. Esperaron hasta que el perímetro de los marines estuvo en silencio y luego a las 10:30 de la mañana se abrieron paso entre 2 compañías y rodearon a una de ellas.
Los marines lucharon en sus trincheras y al aire libre usando armas, ametralladoras, granadas y cuchillos. Los japoneses avanzaron por la cresta hacia el puesto de mando del coronel Edson y llegaron a un punto a 50 metros de él. Finalmente, los marines dominaron a los japoneses y los hicieron retroceder, pero no antes de que una compañía hubiera perdido la mitad de sus suboficiales. Al día siguiente, 8 de agosto, más tropas desembarcaron en Tulagi hasta que había 7.500 en el frente. De ese lado del canal Sear, los asaltantes de Edson y los hombres del 5º batallón del 2º de marines comenzaron a moverse nuevamente hacia el extremo sureste de la isla, uno por uno, atacaron las posiciones de ametralladoras Dugin en las laderas empinadas del antiguo campo de cricket desde una cueva. Sacaron a 35 japoneses muertos, algunos de ellos ya podridos y apestosos, pero otros murieron en el último momento de la defensa de la posición. De esto los estadounidenses dedujeron apropiadamente que la táctica japonesa era mantener una posición hasta el último a menos que se les ordenara retirarse. La disciplina de las Fuerzas Armadas japonesas. Aquellas tropas que se rindieron en el canal Wad eran en su mayoría miembros de batallones laboristas, no tropas de combate. Los Raiders ese segundo día encontraron docenas de ejemplos de un espíritu que no habían visto antes en un dugout. Acorralaron a 3 oficiales japoneses que al final solo tenían una pistola cargada entre ellos mientras los marines estaban listos para realizar el asalto final. Oyeron 3 disparos cuando entraron al dugout. Compañeros, y al mismo en esos primeros días esta actitud suicida sorprendió a los marines. Era difícil para un estadounidense entender cómo hombres acorralados o heridos sin esperanza de sobrevivir en su hoyo sabiendo que el enemigo tenía una ventaja material y numérica casi invariablemente elegirían la muerte para rendirse. Tomó algo de tiempo acostumbrarse, pero después de que algunos japoneses fingieron rendirse solo para sacar armas o bayonetas para atacar a sus captores o explotar granadas para matarse a sí mismos y a sus enemigos, los marines tomaron a los japoneses en sus propios términos. Ese segundo día prácticamente no se logró controlar ningún nuevo intento de persuadir a los soldados japoneses para que rindieran Tulagi, aunque no todos los japoneses en la isla habían sido asesinados durante días después. Los francotiradores japoneses acosaron a las tropas estadounidenses hasta que el último francotirador fue asesinado. Uno puede tener una idea de la terquedad de la lucha en Tulagi por la experiencia del sargento de artillería Angus Gous. Se había adelantado a sus hombres para atacar una cueva cerca del campo de cricket. Los japoneses habían disparado esporádicamente desde esa posición. Se acercó lo suficiente para lanzar granadas de mano dentro de la cueva y los marines habían sido entrenados para tirar del pasador de anillo de la granada en forma de huevo, contar lentamente y escuchar la explosión. El sargento Gous sacó el pasador y contó hasta 6. La granada fue lanzada fuera de la cueva y tuvo que agacharse para escapar de la explosión de su propia arma. Después de otra experiencia idéntica, sostuvo la granada durante 3 segundos, luego durante 4, 5, 6 y salió de nuevo. El sargento Gous pidió una carga de cartera. Bolsa llena de dinamita que usualmente se usa para volar edificios. Metió la carga, la preparó y retrocedió un poco. Los japoneses sacaron la carga de la boca de la cueva. La dinamita explotó y clavó una piedra. Se astilla en la pierna de Gous. La herida no era lo suficientemente grave como para llamarlo la atención, pero le dolió lo suficiente como para enfurecerlo. Tomó su metralleta y se lanzó hacia la cueva lanzando fuego. Mató a 4 soldados japoneses y contó a otros 8 que habían muerto antes. Si era posible, los combates en Gabutu y Tano fue peor que eso en Tulagi. Los desembarcos se produjeron a media mañana, no se enviaron muchas tropas porque nadie esperaba encontrar muchos japoneses allí, pero como la base de hidroaviones estaba en estas islas, los japoneses las habían fortificado y los marines se toparon con ellas. Los japoneses se sorprendieron y aún no se habían recuperado del bombardeo y ataque aéreo que había destruido sus hidroaviones, por lo que las primeras tropas en tierra fueron recibidas solo con fuego de rifle, pero cuando la segunda oleada de marines llegó a la playa, los japoneses se habían organizado a unos 500 metros atrás y el fuego era intenso. La tercera oleada fue atacada antes de que las lanchas de desembarco llegaran a la costa y las bajas fueron numerosas. Habían construido sus defensas a lo largo de las laderas y estaban bien provistos de ametralladoras, rifles automáticos y municiones, ya que en Tulagi había que tomar cada posición japonesa. No se retiraron y la crueldad de la lucha en Tanamogo era casi increíble en las primeras oleadas. Los marines habían desembarcado tanques. Los japoneses se habían acercado al muelle Tanoo donde se habían realizado los desembarcos, habían colocado palancas debajo de los threads, arrojaron granadas y trataron de colocar los tanques en fuego con trapos empapados en gasolina. Un comandante del tanque había abierto la escotilla y empleado la ametralladora del tanque para matar a 23 soldados japoneses antes de que uno de ellos se desangrara por el costado del tanque y lo apuñalara hasta la muerte con una bayoneta. Otro japonés luego arrojó trapos empapados en gasolina dentro del tanque y se quemó a media tarde de este primer día. Era evidente que los marines podían necesitar refuerzos y una unidad que había aterrizado antes en la isla de Florida, donde no había japoneses,
fue llamada para ayudar a Tanamogo. Pero los marines no pudieron asegurar la corvía que unía las dos pequeñas islas. Se ordenó que los refuerzos se desplegaran en Amogo y al anochecer se les dieron 5 minutos de bombardeo preparatorio desde buques navales. Desafortunadamente, uno de los últimos proyectiles alcanzó un depósito de combustible cerca de la playa e iluminó la orilla como si fuera mediodía. Cuando los marines llegaron, los japoneses los tenían claramente perfilados contra el mar desde los refugios en las colinas. Llegó un flujo constante de fuego de ametralladoras y rifles. 2 botes llenos de marines llegaron a la playa. Coxswain del tercer barco murió en su timón y el barco giró y se dirigió de regreso al mar. Los siguientes barcos hicieron lo mismo creyendo que había habido algún cambio en las órdenes, por lo que los hombres de los 2 barcos quedaron varados en tierra y su única protección era el muelle de concreto. Los japoneses estaban disparando tan pronto como los estadounidenses respondieron al fuego. Los japoneses detectaron la posición por los trazadores. Pronto varios hombres estaban abajo. Un barco se retiró, llevando a los heridos, y pasó algún tiempo antes de que se eliminara la confusión y otros barcos comenzaran a aterrizar. Mientras tanto, los japoneses lanzaron un contraataque en la playa. Capitán Crane, el líder de la unidad, fue aislado de su bote y él y 5 hombres se escondieron en la maleza y en la oscuridad escaparon para regresar a la playa después de que los japoneses regresaron a sus posiciones en Hillside. Finalmente fueron liberados, pero eran las 4 de la mañana del 8 de agosto antes de que otra unidad aterrizó y pudo asegurar la calzada cuando comenzaron los combates. Había 500 japoneses en los isets conectados de Butu y Tanamogo cuando comenzaron los combates. No hubo ninguno. Temprano en la mañana del 7 de agosto la estación de radio de Tulagi transmitió la primera palabra del asalto de los Estados Unidos a Rabaul. La sorprendente noticia llegó al aeródromo de Rabaul justo cuando los pilotos de las misiones matutinas se preparaban para despegar para otro día de acoso a los australianos en Nueva Guinea. Las órdenes fueron inmediatamente canceladas y todos los aviones disponibles fueron enviados para atacar a la fuerza de invasión estadounidense. Antes de que los aviones pudieran despegar recibieron la mala noticia de Tulagi. Toda la flotilla de hidroaviones fue destruida y luego se rompió el contacto con Tulagi, lo que solo podía significar que la base allí había sido invadida a las 8:30 de la mañana. Un vuelo de 27 bombarderos Betty bimotor despegó de Rabaul. Habían sido cargados para el ataque contra las fuerzas australianas en Nueva Guinea, por lo que llevaban bombas en lugar de torpedos. 180 cazas los acompañaron mientras subían a 13.000 pies. Volaron hacia el este hasta la isla Bua y giraron al sur a lo largo de la costa de Bambish. Fueron recogidos por 4 aviones Enterprise justo después de la 1 de la tarde. Los cazas Enterprise volaban a 18.000 pies cuando abajo vieron el gran formación de bombarderos Betty escoltados por los Zero justo encima de la isla de Florida. Los F-4FS atacaron y el teniente VP Dace derribó un bombardero. Otros 4 comenzaron a humear y fueron catalogados como probables. Pero después de esta carrera inicial los Zeros se unieron a la pelea y los F-4FS se separaron para refugiarse en una capa de nubes como les habían ordenado que hicieran. Lieutenant Jefirebar lideró otro vuelo de 6 cazas del Enterprise y encontraron al enemigo frente a la isla Santa Isabel. Los Zeros entraron rápidamente 10 de ellos y atacaron a 3 de los cazas. Los 3 F-4FS fueron derribados. Los otros 3 cazas estadounidenses atacaron a los bombarderos y en NRN derribó a una Betty. La primera muerte de un Zero fue hecha por un radioelectricista 2 caminos, pero los Zero los persiguieron con fuerza y los F-4FS se agacharon entre las nubes para esconderse. Había 10 Zeros después de ellos en 2 formaciones y entraron observando la regla japonesa: nunca dejes que tu compañero se pierda de vista. Atacaron a los F-4FS desde el lado de estribor y la barra de fuego izquierda y alistaron al piloto W.S. Stevenson Jr. y al piloto maquinista. Warden fue derribado. Uno de los vigilantes de la costa recogió una barra de fuego del agua frente a la isla de Santa Isabel. Un canal de Watt. El vigilante costero envió una canoa para rescatar a Warden en esa misma isla, pero Stevenson no fue encontrado a bordo de los otros portaaviones. Los bombarderos eran objetivos mucho más fáciles. 6 cazas del vuelo 323 chocaron contra bombarderos enemigos en un punto más largo y derribaron a 4 de ellos. Machinist de Runan destruyó 2 sin ayuda de nadie poco después de las 2:30 de la madrugada por la tarde, cuando los bombarderos japoneses Betty y los Eurofighters comenzaron su recorrido sobre las islas. Los vigilantes costeros estaban en alerta. Paul Edward Mason, un plantador de copra en tiempos de paz, estaba estacionado en Malab Hill en Bambish con vista a Buin. A las 9 de la mañana envió un mensaje de que 24 bombarderos japoneses se dirigían hacia el canal Watt. Todavía estaban a 400 mo 2 horas y 4 horas del objetivo cuando ese mensaje fue transmitido desde Pearl Harbor a la flota. Ese mensaje llegó a la flota de invasión en abundancia.
De tiempo para los preparativos. La reacción del Max Canberra, uno de los cruceros australianos, fue típica. Cuando llegó la noticia, el segundo del Bosen transmitió el mensaje: el barco será atacado al mediodía por 24 torpederos, todos los tripulantes irán a cenar a las 11, y los torpederos llegaron justo a tiempo. Los cazas estadounidenses treparon por encima de ellos a 20,000 pies cuando los bombarderos llegaron a la costa norte del canal Watt y observaron la flota de invasión al mediodía. El portaaviones estadounidense, los cazas y los cañones de los barcos estaban listos para ellos por primera vez en el Pacífico Sur. Los japoneses estaban sintiendo los resultados del contraataque. Los aviones de combate estadounidenses fueron bastante efectivos contra los bombarderos bimotores de los 24 Betis que finalmente llegaron al canal de Watt. Todos menos uno fueron derribados y el único daño sufrido en ese primer ataque fue el destructor MacShufford, que fue alcanzado por una bomba contra los cazas cero. Sin embargo, fue una historia diferente. El oficial piloto Sauro Sakai, el líder ace de Japón, estaba entre los 18 elegidos para Sakai. Estaba desconcertado por las tácticas estadounidenses. Los pilotos de la Armada se lanzaron contra los ceros, pero si fallaban en el primer pase, se dispersaban y evadían. Habían sido bien instruidos por sus oficiales de inteligencia que sabían que el cero superior en capacidad de girar y escalar, así como más rápido. Después de una batalla sombría y hábil, Sakai derribó un F-4F y un bombardero en picada. SBD que por sí solo saltó 4 ceros, varios otros pilotos japoneses mataron mientras se perdía un cero. El piloto Sakai atacó a un grupo de torpederos SBD pensando que eran cazas y se topó directamente con 4 ametralladoras tripuladas por artilleros traseros que lo tenían C. Cuando llegó a su cero fue gravemente destrozado y gravemente herido, pero logró volar el avión de regreso a Rabaul y aterrizarlo antes de colapsar en el aire. Los japoneses todavía tenían una ventaja temporal en la calidad del cero, pero ya los estadounidenses en sus F-4FS estaban comenzando a aprender a usarlas. Limitaciones del enemigo para su ventaja. La cuestión del control del aire obviamente iba a ser muy disputada en este momento. En particular, los estadounidenses tenían la ventaja de la proximidad con los portaaviones cerca de la costa, pero los japoneses tenían la ventaja de los números en Rabaul y el esfuerzo estadounidense se vio seriamente obstaculizado por la superioridad de los ceros japoneses sobre los cazas estadounidenses. Los pilotos del portaaviones volaban el F-4F Wildcat, que no era tan rápido ni tan maniobrable como el cero, y los japoneses podían volar anillos a su alrededor. La única ventaja del F-4F era su construcción robusta y su protección de armadura, todo lo que se necesitaba para mantener la proporción de aviones perdidos tan baja como lo fue para los estadounidenses en Rabaul. Los japoneses se recuperaron rápidamente de la sorpresa de la invasión estadounidense, pero el problema para los cazas japoneses fue el viaje de ida y vuelta de 1100 millas. Por esa razón, el primer día, el comandante Nakajima, líder del escuadrón de cazas, se había resistido a las demandas de una autoridad superior de que todos los ceros disponibles fueran enviados a la lucha y había enviado solo a sus flyers más experimentados. Pronto enviaría otros y las pérdidas se volvieron más graves en gran parte debido a las grandes distancias que debía atravesar Nightfall. El primer día que la invasión de los Estados Unidos parecía segura, las tropas estadounidenses se habían acercado al aeródromo y no habían encontrado ninguna resistencia sustancial. Un prisionero fue capturado e indicó que solo había alrededor de 600 tropas de combate de comunicaciones en la isla y 1.400 trabajadores y que habían huido al lado opuesto. El almirante Turner había trasladado a 11.000 marines a tierra y grandes montones de municiones, alimentos y otros suministros abarrotaban las playas. El general Vandergrift había notado que la fuerza de la playa estaba incapaz de asimilar los suministros, pero temiendo que los transportistas se mudaran pronto, se alegró de ver que los suministros aún llegaban. Estableció una segunda cabecera de playa, pero pronto estuvo tan llena como la primera a las 8:40 de la mañana. En la mañana del 8 de agosto, el vigilante costero Jack Reed en el paso de Bua vio 45 bombarderos en picado japoneses que habían despegado de Caven. 30 minutos después, Pearl Harbor repitió la transmisión a los barcos. Los aviones de transporte atacaron y destruyeron muchos de los bombarderos enemigos, pero ese día los barcos de los Estados Unidos no escaparon ilesos. Un bombardero en llamas se lanzó a la cubierta del transporte George F. Elliot y le prendió fuego. Un bombardero en picado envió un torpedo al destructor Jarvis, dejándolo fuera de combate esa mañana. Del Enterprise y los otros portaaviones despegaron en sus misiones y encontraron el cielo despejado. Ametrallaron y bombardearon concentraciones de tropas a lo largo del río Tenaro y trabajaron sobre el aeródromo nuevamente. Alrededor de las 10:03 cazas del Enterprise descubrieron un grupo de torpederos japoneses que se acercaban a baja altura sobre la superficie del agua para atacar los transportes. Los estadounidenses los atacaron. Maquinista Runan derribó un bombardero y un caza. En NVHH Rouse derribó 2 torpederos bimotores y en NJ Schumacher derribó otro, que fue el final de la actividad aérea del día. Al caer la noche, los Enterprise luchando contra 6 contaron sus pérdidas: 6 pilotos derribados por 0. Los cazas japoneses 0 todavía tenían la ventaja en experiencia y
aeronaves, pero los pilotos americanos ya estaban empezando a aprender los trucos del oficio. El comandante del Enterprise Air Group concluyó que el Zero tenía dos debilidades principales: potencia de fuego limitada e incapacidad para resistir el castigo debido a la tasa superior de maniobrabilidad de ascenso y capacidad de combustible del Zero. Se advirtió a los pilotos del F-4F que se quedaran muy juntos y cuando eran atacados, cada elemento de dos aviones debía establecer un movimiento de tijera girando constantemente uno hacia el otro, de modo que el par de F-4FS pudiera concentrar su potencia de fuego superior en el enemigo mientras sabían que sus propios aviones podían absorber una enorme cantidad de castigo en tierra. Los marines lucharon contra la feroz oposición japonesa en Tulagi Gabutu y Tanamogo en Tulagi. Sufrieron 90 bajas pero tomaron el control de la isla al final del segundo día. La guarnición japonesa de 250 hombres luchó hasta el final. 3 hombres murieron, 3 se rindieron y el resto nadó directamente a la isla de Florida para continuar luchando en Gabutu y Tanambo. Los marines sufrieron 250 bajas. La guarnición japonesa de 500 hombres fue aniquilada hasta el último hombre. La ferocidad de esta lucha en Tulagi contrastó marcadamente con el fácil avance de los marines en Guadalcanal. Allí, en la mañana del 8 de agosto, los marines llegaron al borde del aeropuerto al que llamarían Henderson Field después de que un aviador muriera en Midway. Estaban comenzando a desarrollar un desprecio por el enemigo. Ojalá esos japoneses salieran y pelearan, dijo un infante de marina en la audiencia de Richard Tracis, el corresponsal del Servicio Internacional de Noticias que había acompañado la invasión. Todo lo que hacen es correr hacia la jungla en la superficie. Entonces los infantes de marina no pudieron pedir una guerra mejor, pero los oficiales estaban nerviosos esa segunda tarde. Era demasiado fácil en el mar. Los estadounidenses aparentemente no tuvieron oposición. Unas cuantas patrulleras y embarcaciones auxiliares japonesas y 1 o 2 transportes habían sido capturados en la costa y habían sido destruidos en las primeras horas de la invasión. Al bombardear y bombardear solo en el aire, los japoneses dieron a los estadounidenses pause. La mayoría de esos primeros bombarderos fueron destruidos, pero el costo de alcanzar los ceros fue de 21 de los 99 aviones de transporte del almirante Fletcher. Esa pérdida no alta según los estándares operativos convenció a Fletcher de que su decisión de retirarse era acertada. A las 6 de esa tarde, Fletcher le pidió al almirante Gormley que le permitiera retirar sus portaaviones. Se retiró antes de tener una respuesta cuando el almirante Turner interceptó. Tras el envío de Fletcher, se dio cuenta de que la retirada del portaaviones lo dejaría sin cobertura aérea y se podía esperar que el número de aviones japoneses aumentara drásticamente a medida que el enemigo derribara más aviones a través de la cadena de islas. Cuando Fletcher comenzó a retirarse, los japoneses se estaban moviendo. En vigor cuando la palabra invasión fue lanzada desde el canal Guadal a Rabaul, el vicealmirante Hichi Maba había reaccionado inmediatamente. El almirante Maba era comandante de la 8ª flota japonesa y de la Fuerza Exterior de los Mares del Sur, lo que significaba que tenía la responsabilidad de toda la operación del Pacífico Sur. Su primer movimiento fue cargar 6 pequeños transportes con tropas y enviarlos con una escolta de destructor para reforzar la UAD del canal de 2.000 hombres, pero el convoy se topó con el submarino estadounidense S-38 que estaba operando desde Australia, tras la caída de Filipinas. El S-38 hundió el transporte Mayo Maru con 342 hombres a bordo. El hundimiento, junto con los informes de la enorme flotilla de invasión estadounidense, convenció al almirante de que era demasiado peligroso en ese momento intentar reforzar la guarnición y llamó a los otros 5 transportes para ese momento. La asistencia naval japonesa ya estaba en camino al canal de Wad. Garrison envió su último mensaje. 5 cruceros pesados salieron de Caven en el extremo norte de Nueva Irlanda, 3 de ellos se dirigían al noreste hacia la isla Manus en el grupo del almirantazgo y 2 se dirigían a Rabaul. El almirante Maba pronto ordenó a los 5 cruceros que se apresuraran a Rabaul poco después del mediodía. El crucero Choy acompañado por un destructor se trasladó al puerto de Simpson. Los otros 4 cruceros esperaron en el canal de San Jorge, entre Nueva Irlanda y Nueva Bretaña, a que el Choy se reuniera cuando llegó tarde esa tarde. Ella llevaba al propio almirante Maba y estaba acompañada por los cruceros ligeros Tenrayu y Shubari, por lo que los japoneses se dirigieron hacia el canal Guadal con 5 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y un destructor mientras aceleraban hacia el sur. El almirante Maba compuso su plan de batalla reduciendo la velocidad. Podían retrasar su llegada hasta después de la medianoche del 8 de agosto y realizar un ataque nocturno sorpresa contra las fuerzas estadounidenses en la cabecera de la playa. El almirante sabía que los estadounidenses tenían varios portaaviones en esa zona mientras que él no tenía ninguno. Un ataque nocturno era una garantía de que lo haría. No ser acosado por aviones estadounidenses ya que los estadounidenses no tenían antecedentes de competencia en operaciones aéreas nocturnas. De hecho, los estadounidenses no tenían antecedentes de competencia en ningún tipo de operaciones navales nocturnas, mientras que este aspecto de la táctica se había convertido en una especialidad japonesa.
El problema de Ma esa tarde era cómo acercarse al canal de Watt sin llegar demasiado pronto y aún así no revelar el elemento de sorpresa que tenía que atacar para apoyar a los defensores del canal de Watt, pero si podía sorprender al enemigo la efectividad sería enorme. El almirante no lo sabía en ese momento, pero la naturaleza del comando dividido, la inferioridad del sistema de inteligencia aérea estadounidense y la falta de métodos de búsqueda claramente definidos jugarían directamente a su favor para la inteligencia sobre los movimientos de los barcos japoneses. Los estadounidenses en el canal Guadal tenían que depender de los informes de búsqueda aérea y submarinos solo en las circunstancias más especiales. Los informes de los vigilantes costeros serían de mucha utilidad en relación con las operaciones de los buques de guerra. Temprano en el día los cruceros fueron citados por los bombarderos B-17 del ejército de los Estados Unidos mientras se dirigían hacia Rabaul. En la tarde del 7 de agosto la fuerza MAVA fue citada por el S-38 tal como salió del canal de San Jorge esa noche. El comandante del S-38 informó del contacto a Brisbane, pero esos dos informes no recibieron mucho crédito por parte de los comandantes navales estadounidenses porque Rabaul se había convertido en la base avanzada de la Armada japonesa y era bastante normal que los barcos entraran y salieran. Los estadounidenses no vieron ninguna indicación de que los barcos en cuestión estuvieran navegando hacia el canal de Watt. El almirante Gorley era responsable de la coordinación de todos los elementos del ataque estadounidense, pero para asegurar las búsquedas aéreas tenía que depender primero de varias fuentes, las de largo alcance. Bombarderos B-17 de la Fuerza Aérea del Ejército Estadounidense del General MacArthur y la Fuerza Aérea del Ejército Australiano, parte del comando de MacArthur que operaba de forma independiente. En segundo lugar estaba el del almirante M.C. Cain. Fuerza Aérea Naval con base en tierra, que incluía una serie de aviones 6 bombarderos de patrulla PBY. Los aviones del General MacArthur debían asumir la responsabilidad de la búsqueda de las Islas Bismarck, concentrándose en la gran base naval y aérea de Rabaul. M.C. Caine debía vigilar los accesos al norte de la región, lo que significaba que True y los mariscales se suponía que los aviones de transporte del almirante Fletcher harían búsquedas de corto alcance, pero en realidad no hicieron ninguna. Fletcher estaba desconcertado por sus preocupaciones. El almirante Turner había mirado en las cartas y vi que los japoneses tuvieron un acercamiento maravilloso a la isla del canal Guadal a lo largo de la costa oeste de Van Beach, directamente entre la isla Sacel y Uvelaela, pasando por Columbangara entre New Georgia y Santa Isabel y luego entre la isla Florida y la costa norte del canal Watt. Llegarían casi al oeste de la isla Santa Cruz. 6 PB volarían patrones de búsqueda desde Espíritu Santo al noreste sobre las islas Santa Cruz y terminarían en un punto ligeramente por encima de las marcas de Bis, pero muy al oeste del grupo de trabajo japonés. 6 PB se extenderían desde M a través de la ranura del canal Watt para buscar un área al norte y al oeste de la ranura. 3 B-7 debían buscar al norte del canal Watt en la noche del 7 de agosto, cuando el almirante Turner estudió el plan de búsqueda para el día siguiente y descubrió que la ranura estaba completamente descubierta. Le pidió al almirante M.C. Cain una búsqueda especial allí al día siguiente, pero de alguna manera entre el buque insignia del almirante Turner, el cuartel general del almirante M.C. Cain y el avión Semakinake M, el mensaje se perdió, la búsqueda nunca se realizó, por lo que el 8 de agosto los estadounidenses habían dejado descubierto el enfoque más obvio de cualquier fuerza naval enemiga para proteger el canal.